¿Qué opina de que Joe Biden llamó asesino a Putin y que Biden insultara a un periodista por una pregunta sobre la inflación? A Doocy no lo insultó por una pregunta sobre la inflación. Doocy es un provocador, es un acosador de Fox News. Tú eres amiguito de Donald Trump, ¿verdad? Bueno, mira, te voy a decir. Joe Biden llamó asesino a Putin porque Putin ha matado gente. Entonces, es una cosa que es normal, ¿ves? Cuando alguien mata gente, lo llaman asesino y no pasa nada. Es simplemente un uso correcto del lenguaje. Sobre Doocy, que lo llamó un estúpido hijo de perra, stupid son of a bitch, yo lo publiqué. En cuanto me enteré de eso, saqué en Twitter: Biden ha sido demasiado amable y demasiado buena persona con Doocy. Doocy ha sido el personaje más desagradable de la sala de prensa. Y ya está acostumbrado además a que lo arrastre, porque Jen Psaki, la responsable de prensa de Joe Biden, que da conferencias de prensa como no las daban los responsables de prensa de Donald Trump, le da unas arrastradas horrorosas todos los días. Y el Doocy está ahí nada más para eso. Donald Trump mandó golpear reporteros, no les pareció mal. Donald Trump llamó a los otros reporteros mentirosos, miserables, fake news, todo eso estaba muy bien. Uy, pero si Biden dice stupid son of a bitch, ya eso se acabó el mundo. Dios mío, este presidente no respeta a la prensa. Por favor. Hizo muy bien. Joe Biden cuenta con todo mi apoyo para ese tipo de cosas. Sí, señor.